¿Qué tal, Dayana? Buen día. Te mando este video con la intención de hacer algunos comentarios para apoyarte en el avance que llevas hasta este momento sobre tu tesis, ¿no? Mira, en términos generales, creo que se puede decir que va bien, pues, ¿no? O sea, creo que tienes claro qué es lo que te interesa investigar y eso es algo que es un avance como tal, ¿no? O sea, el hecho de que ya sepas que denota todo el texto que te interesa ver este asunto, creo que es un avance, pues, ¿no? Sin embargo, hay varias cosas que te voy a señalar ahorita con el fin de que en verdad las atiendas y que podamos seguir avanzando, ¿vale? En primer lugar, en términos de estructura, les voy a enviar seguramente cuando estés viendo este video es porque ya revisaste otro video anterior que les envié para que este para que te apegues a la estructura que les voy a dar, ¿vale? Hay una portada que ya diseñó la institución, les voy a mandar un archivo para que usen esa portada y llenen los datos que les solicita, ¿vale? Entonces, aquí todo el texto tiene que estar en español, ¿sale? Así que este símbolo tienes que cambiarlo por este, ¿ok? Eso sí es importante, ¿vale? Entonces, en el tema, el título tiene que decir qué quieres analizar, o sea, qué vas a hacer, eh, cuál es el tema central que vas a analizar y la población. Aquí no tienes una población y eso es muy importante que ya lo tengas. Vale, entonces, protección del delincuente y derechos de la víctima. ¿Qué quieres saber sobre eso, no? O sea, quieres saber si las leyes fueron bien diseñadas o los efectos que tuvo la ley o si son perjudiciales estas leyes o no, o si se están respetando los derechos de la víctima. ¿Qué quieres saber sobre esos dos elementos, ¿no? Una cosa son las leyes de protección del delincuente y otra cosa son los derechos de la víctima. Entonces tienes aquí nada más dos enunciados que no planteas qué quieres saber sobre eso. Entonces trata de decir qué te interesa saber sobre eso y cuál es la población, en dónde lo vas a ver, ¿no? O sea, porque eh, es importante, ¿no? Resulta que vas a hacer una investigación para poder observar, sacar información sobre eso, tienes que determinar exactamente en dónde vas a ir a investigar eso, ¿no? Vas a analizar casos de algunos delincuentes o vas a entrevistar o consultar a algunas víctimas eh, para ver qué te dicen, cómo se sintieron con respecto a estas leyes, no sé, ¿no? Entonces trata de dejar esto claro aquí, pues, ¿no? Sobre todo a la población. ¿Quién es la población a la que tú vas a analizar? No es toda la ciudad de San Luis, tienes que delimitarlo, o sea, ver qué casos en específico vas a ver. Y bueno, con respecto, te digo, a la estructura, pues aquí no es necesario que pongas esto, ¿no? Pon nada más mi nombre y si quieres poner el grado académico, yo no soy licenciado, ¿no? O sea, soy maestro, ¿no? Maestro en innovación educativa, pero pues en todo caso no lo pongas, pues, ¿no? O sea, no es necesario. Te digo, si quieres poner los grados, fíjate, ¿no? Que en la academia pues hay licenciado, maestro, doctor, y ya, ¿no? Esos son los tres grados que se usan. Entonces, te digo, no es necesario, ¿no? Y mi apellido va con S. Pero bueno, son realmente cosas menores, ¿no? O sea, realmente tampoco es que esto signifique que esté algo realmente mal, nada más son algunas precisiones, ¿no? Entonces, bueno, igual seguimos con lo de la estructura, ¿no? Tienes la estructura que yo le solicité, ¿no? Primero enviar el apartado de antecedentes y luego enviar el apartado de planteamiento del problema. Eso es algo bueno, ¿no? Y al final tienes una pregunta de investigación que le solicité entregar y luego el apartado de referencias. Entonces, en ese aspecto creo que vas bien, ¿no? Lo demás, pues ya son una serie de sugerencias que te voy a hacer. Entonces, primero que nada, cuando tú redactas tu tesis, se supone que la tienes que redactar imaginándote que te va a leer alguien que no te conoce. Idealmente, una tesis es un documento que se hace para aportar información nueva en el campo disciplinar de tu carrera, ¿no? En este caso sería el derecho. Entonces imagínate que terminas, haces tu tesis y buscas la forma de publicarla, ¿no? A lo mejor no tienes esa intención, pero así la tenemos que escribir, imaginándonos que nos va a leer alguien que no nos conoce. Entonces, el primer apartado que le estoy solicitando es el apartado de antecedentes. En este caso, el de antecedentes es antecedentes de investigación. ¿Vale? Así sería el título. Entonces, esto de mi tema, no, trata de hacerlo lo menos personal que puedas. Ok, entonces, en ese mismo sentido, sí te sugiero corregir algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí hablas de vivimos, ¿no? En una sociedad original o organizada como república. ¿Qué tal si te lee alguien, no sé, ¿no? De otro país, ¿no? En donde no estén en una república.
pues ellos no van a vivir en una sociedad como república, ¿no? Entonces, tú pones aquí vivimos, ¿no? Asumiendo que todos los que te lean a lo mejor viven en una república, pero no necesariamente va a ser así. Entonces, en ese sentido, no tienes que hablar de nosotros, pues, ¿no? O sea, no dejes un sujeto explícito, simplemente no lo menciones, pues, ¿no? México, puedes decir, ¿no? Se encuentra organizado en términos políticos, sociopolíticos, ¿no? Serían sociopolíticos como una república, ¿no? Por ejemplo, como una república la cual se rige por una carta magna, etcétera, etcétera. Pero si te das cuenta, o sea, la idea es que no pongas, que no te incluyas pues dentro de dentro de lo que tú estás afirmando. Entonces, tienes un texto, lo otro que ya les había comentado es que cuiden mucho no hacer juicios de valor, ¿no? Este asunto de hacer de plantear adjetivos como decir que se ha establecido claramente los derechos humanos. Bueno, si es claro o no es claro, pues eso que lo juzgue el lector, ¿no? Pero no es necesario, pues, ¿no? Realmente el significado del texto es lo mismo si dejas eso que si lo quitas. Entonces es mejor quitarlo, ¿no? En ella se ha establecido los derechos humanos, etcétera, etcétera, ¿vale? Para que trates de cuidar eso. Ahora bien, hay un detalle, ¿no? Un detalle que sí es importante. Resulta que aquí tú tienes un texto, ¿no? En donde estás definiendo los recursos humanos. Eh, pero yo traté de ser un tanto específico con un asunto, pues, ¿no? Le señalé mucho la importancia que tiene el no usar plagio, ¿no? El usar nuestras propias palabras para determinar ciertos elementos. Entonces, sí te sugiero en verdad que trates de ser cuidadosa con eso. Resulta que, aquí te lo voy a poner a un lado, resulta que esto que tú tienes aquí en el texto, ¿no? Esto de actualmente existe un auge en temas de derechos humanos, organizaciones y defensores de estos se han dado a conocer, son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva, etcétera, etcétera. Pues resulta que esto está tal cual, ¿no? Tal cual como está aquí, ¿no? ¿No? Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana cuya realización efectiva resulta indispensable, bla, 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 y así lo tienes tal cual, pues, ¿no? Para el desarrollo de la persona, etcétera, lo mismo así tal cual. Entonces, esto se llama plagio, Dayana, y sí te sugiero que lo cambies. Tienes que usar tus propias palabras en el texto. Es muy importante señalártelo porque si vuelvo a leer otro trabajo tuyo en donde copies y pegues información, haz de cuenta que no me enviaste nada, no te lo voy a contar. Es un tema importante, ¿no? O sea, estás estudiando derecho y debes de saber que un documento plagiado es un asunto incluso ilegal, pues, ¿no? Entonces, sí te sugiero que por favor uses tus propias palabras, porque aun cuando pongas la cita, si lo copias y lo pegas, es plagio. ¿Vale? Entonces, nada más es ese señalamiento para que por favor tengas mucho cuidado con eso, porque sí espero que no vuelva a pasar. ¿Vale? Entonces, continuamos. Con respecto aquí abajo tienes una cita, ¿no? Entonces, las citas, yo les di una clase sobre eso y les envié incluso algún video, ¿no? Explicándoles cómo citar. Eh, Está muy bien que hayas buscado artículos, ¿no? Eso sí es algo muy bueno, pero se te pasó citar correctamente los documentos y ahorita te voy a decir cómo le puedes hacer, ¿no? El autor se llama Mario, ¿no? Y se apellida Arroyo. Está revisando un artículo que se publicó, vamos a ver, por acá lo debes de tener, Arroyo en el 2002, ¿no? Es este artículo, entonces, este, la forma correcta de citarlo es así. Si el autor se apellida Arroyo, nada más le pones Arroyo, el año de publicación que es 2002 y listo, ¿no? Este, mm, de acuerdo con Arroyo en el 2002, mm, bueno, podemos ponerlo así. Una investigación realizada por Arroyo 2002 y ya quitas todo esto, ¿no? Sobre algunas contradicciones. Sobre el discurso y el hecho en sí, sobre el discurso de los derechos humanos y una perspectiva sobre el discurso de los derechos humanos, propone
una, eh, una prospectiva no tan favorable sobre la defensa y amplia protección que tienen los criminales, ¿no? Con respecto a los derechos humanos de las víctimas de estos, ahí son asuntos de redacción, pero bueno, si te fijas, quitamos algunos elementos, ¿no? Pero lo importante que quiero que veas es que cada vez que vayas a utilizar a un autor, pones nada más el primer apellido, ¿sale? En el texto. Ya en las referencias iría así. Tú lo tienes Arroyo, lo de Juárez no es necesario, Arroyo, coma, M. 2002, el título del documento, este es el nombre de la revista que revisaste, el nombre de la revista va en cursivas y listo, todo lo demás lo tienes perfecto. Entonces, te lo comento para que por favor lo revises, porque sí es importante checar eso. Entonces, pones el apellido del autor, lo platicas, ¿no? Lo que quieres decir acerca del documento y no es necesario bajo ninguna circunstancia agregar el título del artículo, ¿no? En el texto, ¿no? Porque acá lo vuelves a hacer, ¿no? Virgilio Ruiz en su artículo Derechos y Saberes, esto no es necesario, ¿no? O sea, listo. Incluso, pues te digo que va nada más el apellido y el año, pues, ¿no? Vamos a ver, Ruiz es el documento del 2011, ¿no? Vamos a ponerle Ruiz 2011, coma. Analiza de una manera clara y precisa, como te digo, estos son adjetivos calificativos, no es necesario agregarlos. Analiza la insistencia de hablar tanto sobre derechos y poco de deberes, listo, ¿no? Y ya platicas lo que vas a platicar, eso está bien, pues, ¿no? Pero lo que sí te sugiero es ser como un poco más económica con las palabras que usas, pues, ¿no? No poner palabras en vano, porque imagínate que alguien te está leyendo, ¿no? O sea, a esa persona, ¿de qué le sirve que tú le digas que fue un análisis claro y preciso? Pues no, de nada, ¿no? O sea, quien te está leyendo, él va a determinar si eso está claro o no, pero que o sea, no es como si estuvieras tratando de convencer a la gente de que lo lean, pues no hay necesidad de hacer esos adjetivos calificativos. ¿Sale? Entonces, bueno, por un lado, recuerda quitar esto de vivimos, nosotros, todo eso, esto de mi tema, ¿no? Son antecedentes de investigación, así se llama, así se debe llamar este apartado. Haz correctamente, corrige esta forma de poner las referencias. Con respecto al apartado de antecedentes, creo que está bien, pues no haces una revisión de literatura que es correcta, entonces está bien. Aquí hablas de la última reforma de materia penal, pero es importante, sobre todo cuando hables de reformas, que pongas el año de la reforma, ¿no? Porque pues bueno, ¿qué tal si cuando tú presentes tu tesis es en diciembre del 2021 y en ese transcurso del tiempo ya se hizo otra reforma y aquí estás hablando de una que acaba de pasar, que a lo mejor fue, no sé cuál sería, no sé si en el 2020, pero sí te sugiero poner los años. Cuando hables de una reforma, siempre pone el año de la reforma a la que te estás refiriendo, ¿no? En la reforma en materia penal que se realizó en el año tal, se ha considerado, etcétera, etcétera. ¿Vale? Fuera de eso, creo que va bien. Te repito nada más, no es necesario que pongas el título del artículo, ni tampoco que digas que es un artículo, pues no, simplemente pon el apellido de la autora y el año de publicación, ¿no? Ni siquiera es el nombre, más el apellido del autor o autora y el año en el que lo publicó. Vale, esto con respecto a los antecedentes. El planteamiento del problema sí te sugiero agregar unas cosas que son importantes, ¿no? El planteamiento del problema, la idea es que tú demuestres que algo no está funcionando como debería, pero para poder hacer eso, primero tienes que contextualizar tu tema. Entonces tú tienes un tema que tiene que ver con las leyes de protección al delincuente, ¿no? Y los derechos de la víctima. En el planteamiento del problema te sugiero retomar esas leyes. Describe qué dicen esas leyes en México con respecto a tu tema que es la protección del delincuente. Platícanos, ¿no? Y entonces, por otro lado, en otro párrafo, platica cuáles son los derechos de la víctima, así con referencias, pon las referencias, aquí si las pusiste bien, entonces pon las referencias, ¿no? Según la ONU, cuáles son los derechos de las víctimas y entonces, ya que tengas esos dos apartados, haces otro apartado nuevo con tus propias palabras en donde digas en qué se contradice una cosa con otra. Ahí demostrarías un problema de investigación, porque estarías diciendo que tal vez las leyes protegen a la víctima, pero que esa especie de protección en algunos casos puede sesgar algunos derechos de la víctima, ¿no? Perdón. Algunas leyes protegen al delincuente,
pero que en algunos casos esas mismas leyes, este, em, ¿cómo se podrá decir? Atacan, pues, ¿no? O sea, lo que son algunos derechos de las víctimas. Entonces trata de hacer eso, ¿no? Te digo, primero que nada, empieza escribiendo qué dice la ley con respecto, descríbelo, pues, ¿no? O sea, puedes citar artículos de la Constitución si tú quieres, pero, pero sobre todo usa tus propias palabras, pon referencias, pero con tus propias palabras, recuerda que no es copiar y pegar, en donde platiques eso, ¿no? ¿Cuáles son las leyes del delincuente que protege las leyes de protección al delincuente? Y luego en otro párrafo pones cuáles son los derechos de las víctimas. Y ya después tú trata de explicar cuál es el problema que hay entre esas dos cosas. Seguramente te hace encontrar eso, ¿no? De que algunas leyes de protección al delincuente hacen que se complique eh, el respeto a los derechos de las víctimas, ¿no? Entonces, ese pudiera ser tu problema de investigación. Te sugiero que así lo plantees y bueno, hay que cuidar todo lo que te comenté arriba, ¿no? Con derecho a las referencias, ¿no? Si hablas según el INEGI, la primera vez que mencionas al INEGI tienes que poner el significado de las siglas, ¿no? Que sería el Instituto Nacional de Estadística y geografía, y no recuerdo qué quiere decir la I. Bueno, pero pones el significado de INEGI, ¿no? Y ya pones INEGI y la fecha del documento que consultaste. No, no, así como según el INEGI no, no es correcto, ¿no? Espero que aquí lo tengas. Parece que no lo tienes, ¿no? No sé si es este mismo que dice aquí inegi.org, pero tienes que poner el documento que revisaste el INEGI, ¿no? El documento con el año de publicación, digamos que fue el 2020. Ahí está, ¿no? Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, este, en México existen muchísimas víctimas, ¿no? Pero igual hay que quitar esto, pues, ¿no? Si, si en vez de decir muchísimas, mejor pon los datos, pues, cuántas son las víctimas eh, a las que te refieres en este texto, ¿no? Entonces no, no es necesario agregar estos adjetivos, pues, ¿no? Es mucha informalidad. Y bueno, terminas con esto, pero te digo que esto vaya en complemento de todo lo otro que te sugerí, ¿no? Primero hablar de las leyes que protegen al delincuente, luego hablar de los derechos de las víctimas y luego decir cuál es el problema que hay entre las dos cosas, ¿no? Que seguramente creo que así lo estás viendo, ¿no? Como este ejercicio en donde al proteger al delincuente se irrespetan algunos derechos que tienen las víctimas, pues, ¿no? Entonces, todo esto que está aquí en rojo, eso creo que lo puedes quitar, porque no es información necesaria. No es por esto que me interesa el tema, no pretendo que los... Estos ya son afirmaciones personales, pues, ¿no? Y eso no va aquí. O sea, el asunto es que tú pongas los datos, pongas la información y que con esa información que tú pongas se haga evidente que es un tema importante, pues, ¿no? Porque son leyes que tienen que ver con todo el país. Pero ya en términos de decir, esto me interesa a mí por esto y por esto, pues no, no, no es importante para el lector saber a ti por qué te interesa el tema, ¿no? Al menos no tan explícitamente, sino más bien con los datos, pues, ¿no? Estos del INEGI, pero los datos, ¿no? No así como muchas personas o muchísimas, no, nada de eso. Vale, espero más o menos ser claro, ¿no? O por lo menos que se entienda lo que estoy tratando de decir. Esto tampoco es necesario agregarlo así, ¿no? Esto de mi pregunta sería, no, se llama pregunta de investigación, como si fuera otro apartado. Pregunta de investigación en negritas y ya aquí abajo pones la pregunta. Esta pregunta sí te sugiero replantearla, ¿no? ¿Por qué se pretende proteger tanto, sigue siendo un objetivo, a un delincuente antes de la protección total de la víctima? Yo te sugiero que eso lo replantees. Tal vez lo puedes ver algo así como, este, ¿cuáles son las consecuencias en términos de derechos de la víctima que ha tenido que han tenido las leyes de protección al delincuente? Así, ¿no? O sea, ¿cuáles son las consecuencias en términos de derechos de las víctimas que han tenido las leyes de protección al delincuente? No es para que uses esa pregunta como tal, sino es nada más como una propuesta, ¿no? Igual revísala, cámbiale lo que tú consideres necesario cambiarle y luego te pasas al objetivo. El siguiente documento que les voy a pedir que me envíen
ahorita que estés viendo el video, me imagino que ya leíste la instrucción. Va a ser el documento con la portada, los antecedentes, el planteamiento del problema, este, la pregunta de investigación, pero así como te digo, ¿no? Pregunta como si fuera otro subapartado. Le pones aquí abajo la pregunta, claro que sin este color amarillo, ¿no? Yo aquí nomás te lo estoy poniendo para resaltar. Pregunta de investigación y luego objetivo general. Dos puntos, pones el objetivo general y tres objetivos específicos y luego la justificación. Sale, entonces yo te estoy dando, pues ya te di una propuesta de pregunta de investigación, te doy otra propuesta de objetivo general, a ver qué te parece. Te puse describir las implicaciones de las leyes de protección al delincuente con respecto a los derechos de la víctima. A partir de la revisión del caso D, y aquí te sugiero que agregues a tu población, porque esto hace falta, pues hay que decir, pues, ¿no? A quiénes vas a analizar, ¿no? Si quieres saber cuáles han sido las implicaciones de las leyes de protección al delincuente, eh, a quiénes vas a analizar para poder tener esa información. O sea, tú pregúntate eso. A lo mejor pudieras ir a hacerle un cuestionario a personas que hayan sido víctimas, ¿no? de algún delito y ya les preguntes que si en algún momento sienten que sus derechos han sido atropellados, no lo sé, pues, ¿no? Pero sí es necesario que delimites, pues, ¿no? ¿A quiénes les irías a preguntar sobre esto? ¿Quiénes te darían esta información? O sea, para poder describir las implicaciones que han tenido estas leyes, ¿cómo le harías, pues, ¿no? ¿Quién sería la población de quien podría recopilar esa información? ¿Sale? Entonces, este es el objetivo. Trata de diseñar tres objetivos específicos que en conjunto te permitan lograr esto. Agrega tu población y redacta una justificación. En la justificación no necesariamente tienes que meterle referencias, puede ser un rollo tuyo, pero recuerda no hacerlo personal, pues no, no así de que para mí mi tema es importante por esto, no. Tú redacta, ¿por qué, ¿por qué crees que tu investigación es importante? ¿Cuál es su utilidad, pues, no? ¿A quiénes va a beneficiar tu trabajo de investigación? Pero hazlo de una manera formal, pues, ¿no? No digas yo creo, ni tampoco digas mi trabajo de investigación, no. Tú pones, este trabajo de investigación tiene las posibilidades de arrojar datos que sean pertinentes para la reformulación de algunas leyes, para algunas reformas, iniciativas, no lo sé, pues, ¿no? Pero trate de hacer una reacción formal, ¿no? Yo te pongo aquí algunas preguntas, no para que pongas las preguntas, sino para que pienses las respuestas a estas tres preguntas y en función de eso redactes tu justificación. ¿Sale? Entonces piensa en la respuesta de estas tres preguntas. ¿Cuál será la utilidad de tu investigación? ¿Por qué es viable tu proyecto de investigación? Eh, ¿Y cuál será tu aporte al campo disciplinar de la carrera que estás estudiando, ¿no? Al derecho? Una vez que realizaras esta investigación, ¿cuál sería tu aporte, ¿no? Imagínatelo. A lo mejor es brindar elementos, como te decía ahorita, ¿no? Para la creación de nuevas políticas públicas, de alguna reforma, no lo sé, pues, ¿no? Pero trata de plantear eso, ¿no? Y con eso justificas tu tema, ¿vale? Entonces, corrige lo que te digo en términos de citación. En cuanto a las referencias, creo que están bien, ¿no? Esta referencia sí está bien. Aquí se te pasó una R, pero es Ruiz, nada más, coma y nomás la V, ¿no? Punto y ya. Derechos humanos y todo lo demás está bien, ¿no? Entonces, ve checando eso, por favor. Y bueno, hasta aquí dejo el video, Dayana, y pues cualquier duda que tengas, ya sabes que cuentan conmigo, no dudes en escribirme, voy a estar al pendiente. Ok, saludos.